Distancia hiperfocal, episodio 122. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y en el episodio de hoy hablamos sobre la fotografía durante los meses de invierno y cómo mejorar nuestros resultados. Pero antes de empezar, quiero recordaros que ya tengo en marcha la programación de mis próximos talleres de fotografía de paisaje. Si os apetece, ya sabéis, disfrutar de un fin de semana fotografiando conmigo y con otros apasionados por esta disciplina, por la fotografía de paisaje, os dejo toda la información en rafairusta.com/talleres. Como ya sabéis, os voy a dejar todas las notas del episodio en la entrada de mi blog, que podéis consultar en la dirección rafairusta.com/número del episodio. En este caso, como estamos en el episodio 122, pues será rafairusta.com/122. Bien, para los nuevos oyentes del podcast, estos que se están incorporando últimamente, me gustaría recordaros que ya hablamos en el episodio número 29 de consejos para fotografía de paisaje en invierno, pero ha llovido bastante, incluso ha nevado mucho desde entonces, y hemos pensado que sería una buena idea actualizar algunos de los puntos que ya se comentaron en ese episodio y añadir algunos nuevos. Así que, bueno, ya sin más retrasos, vamos a saludar al compañero Roger Vivet. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Hola Rafa, muy bien, con muchas ganas ya de fotografiar la nieve. Ahí, nieve, niebla, Sí, casi sí, lluvia, ahí, lo sí. que nos cuadre. Perfecto, Bueno, muy bien. Vale, pues nada, si te parece voy a hacer una breve introducción y bueno, vamos a empezar por comentar que el invierno es una estación que muchos fotógrafos de paisaje tienden a evitar por las condiciones duras, la falta de color o incluso las bajas temperaturas. Sin embargo, es una época llena de oportunidades únicas, luces suaves, atmósferas limpias, textura de nieve y hielo y unas condiciones desde el punto de vista visual que pocas estaciones ofrecen. Sin embargo, aquí viene la parte más compleja, las condiciones de frío y la luminosidad intensa de la nieve también presentan ciertos retos técnicos y logísticos importantes. Así que en este episodio lo que queremos es compartir algunos consejos prácticos y creativos para mejorar vuestras fotografías de invierno. Cómo preparamos nuestro equipo y nuestro material, incluso las salidas, qué ajustes son los que solemos utilizar, cómo podemos trabajar con la luz y, por supuesto, cómo aprovechar la simplicidad de esta estación para crear imágenes más limpias y más expresivas. Así que, si te parece, hacemos una pequeña intro con música y vamos con ello. La primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué fotografiar en invierno? Así que te cedo el testigo, si quieres empezar tú, porque yo he hablado ya sí. mucho, así que adelante. ¿Por qué dirías tú que sería buena idea fotografiar Sí, en invierno? bueno, yo te diría que por qué no, o sea, al final es una cuarta parte del año y no voy a estar una cuarta parte del año parado sin hacer fotos. Eh, También es verdad, a ver, yo soy de Andorra, para mí la nieve es algo habitual, no, no es nada extraño, con lo cual eh, para mí no hay ningún problema que nieve o no nieve. Si el paisaje está bonito, que al final es lo que me interesa, pues voy a intentar ir a hacer fotografía. Es cierto lo que comentabas ahí con la pequeña introducción, que bueno, que a veces por las condiciones pueden ser difíciles, pero no siempre. No sé, no durante todo el invierno está nevando y haciendo frío y de esto, con lo cual tienes épocas que hace buen tiempo y puedes salir a hacer fotos. También es verdad que la nieve, cuando más bonita está es cuando acaba de caer. Entonces, bueno, esto ya, ya lo vemos después, pero también es verdad. Entonces, pues acostumbra a hacer más frío si quieres buena nieve. Mm. Sí, básicamente estoy de acuerdo contigo. Obviamente,
claro, cada casuística es diferente porque depende de por ejemplo, si vives a nivel del mar, pues la nieve te va a costar más verla. Digo, si no te vas a desplazar, me refiero. Y luego Sí. hay zonas pues donde es muy, muy, muy difícil, no voy a decir imposible, pero es muy difícil ver nieve, ¿no? En tu caso en concreto, tú es que la tienes ahí, ¿no? Y luego esto, yo no Sí. creo que ya en algún episodio, creo que yo ya lo toqué así un poco de refilón, ¿no? Que claro, hay zonas donde de repente nieva y parece que el mundo se acaba. ¿Por qué? Porque no son zonas que no están preparadas para acometer, por Claro, ejemplo, la limpieza de las carreteras. En fin, entonces, claro, de claro, repente viene el caos, ¿no? Ha claro, nevado, oh, ya está, el mundo se para. claro. Entonces, yo ahí en ese punto tengo que decir que yo envidio, por ejemplo, lugares como Andorra, porque ahí lo tenéis perfectamente controlado, ¿no? Nieva, no pasa nada. Bueno, porque al final es el pan de cada día, bueno, Claro, de cada a día eso, durante el invierno. eso es. Entonces, Ujú, pues bueno, también hay que decir que últimamente no nieva tanto como antes, pero bueno, cierto. pero al final, pues es como que vive en la playa, pues ya tiene sus rutinas y todo para ir a la playa habitualmente, pues la tiene enfrente de casa, pues al final, Eso en es. este caso, pues es lo mismo. Entonces, bueno, ya desde pequeño aprendes a convivir con ello. Mm. Entiendo que la gente que tiene la suerte, o no, desde mi punto de vista puede que sea suerte, de vivir en Islandia o vivir en las Lofoten y en estos sitios, o en Canadá, pues les pasa lo mismo, ¿no? Digamos, si vives en sitio de nieve, pues ya estás habituado a ello. Sí, y lógicamente, como te decía, ya, o sea, todo el mecanismo se La pone en marcha, infraestructura. eso es, toda la logística se pone en marcha en el momento que caen las primeras nevadas, ¿no? En otros lugares, pues es más complicado. De Bueno, hecho, no, de hecho aquí, por ejemplo, a partir del 1 de noviembre hay que poner ya las ruedas de contacto en el coche obligatoriamente ujú, o llevar cadenas, si no te pueden multar, aunque haga sol. ya, O sea, ya. entonces si algún día empieza a nevar y se pone a hacer controles, pues te va a caer una buena Ya, si no vas preparado. Y esto es para evitar caos después claro. en las calles. Claro, ¿cuántas veces hemos visto situaciones de gente que no va preparada? Esto es un poco como cuando la gente va al monte con chanclas, ¿no? Que no lleva calzado adecuado, que va con manga corta y de repente le pilla una ventisca arriba o se cubre con niebla, ¿no? Pues Sí. esto yo entiendo que tiene que ser así. Yo, por ejemplo, en mi caso, creo que eso ya lo comenté en otro episodio, no recuerdo en cuál, pero vamos, que yo no salgo tanto como me gustaría cuando hay nieve porque en las zonas a las que yo podría acceder, pues no tienen esa logística que justamente que tú estás comentando, ¿no? Entonces, Ujú. yo no me la juego porque al final mi furgoneta no es 4x4, entonces no tengo Ujú. capacidad mecánica para que si hay algún Para- problema Ujú. pueda salir ventajoso Sí. de esa situación. Así que en mi caso, Bueno, pues a lo que iba un poco con esto de las casuísticas, de la infraestructura, que bueno, una cosa es si vas a según qué sitio a hacer fotografía que no está preparado, pero si vas ya no a Andorra, a cualquier sitio donde haya estaciones de esquí, que haya pueblos y tal, pues seguramente podrás llegar mucho más fácil. Y, o sea, que te puedes complicar la vida si quieres yendo a algún puerto que esté cerrado, ujú, pero también hay sitios accesibles donde vas a poder ir a hacer fotografía con paisajes nevados bonitos. claro. A ver, que nos hemos enrollado un poco con esto, pero yo creo que también Sí. era importante. No, no, creo que era importante tocarlo, porque al final yo creo que es algo que tiene su interés, ¿no? Pero Ujú. ya entrando un poco más en materia de lo que es los aspectos El por fotográficos, qué. Ujú. yo creo que es interesante, sobre todo, fotografiar en invierno. Porque tenemos una luz suave, y es una luz, digamos, vamos a decir, diferente, porque básicamente el sol no llega a algunas latitudes como pasa en otras estaciones, ¿no? Realmente no sube mucho sobre el horizonte, no levanta mucho, Ujú. entonces es que prácticamente todo el día está eso a una altura más bien baja y eso nos genera pues sombras más bien alargadas, los tonos obviamente son más fríos de lo habitual y eso yo creo que nos da fotografías muy fotogénicas. Creo que ese es un poco uno de los motivos, una de las ventajas, ¿no? Que tenemos a la Y no hora sé de hacer fotos en invierno. Y no sé si es por eso, Rafa, normalmente los fotógrafos de paisaje, el cielo azul no nos acostumbra a gustar demasiado, Mm, pero en cambio, cuando hago fotografía con paisaje nevado, que hay mucha nieve, no algo de nieve, sino las montañas son completamente blancas, no me molesta el cielo azul. Entonces creo claro, que genera un buen contraste el blanco con el eso es, azul y el azul a lo mejor no es tan fuerte como con verano. No sé si es por eso o no, sí, porque el sol está más bajo, claro. pero
fotos con cielo azul en invierno, con mucho blanco de nieve, me gustan. Sí, 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 sí. Antes lo has comentado que la nieve cuando más bonita estás cuando recién caída, ¿no? Y ahora estabas hablando también de la combinación nieve y cielo azul. Esto supongo que te pasará a ti y le pasará a más gente. A mí la nieve obviamente me gusta, como bien has dicho, recién caída, y no me gusta nada cuando ya está en ese estado en que ves, por ejemplo, una ladera de una montaña que ya se está empezando a ir la nieve y hay demasiada vegetación por debajo. Como digo yo, hay muchas calvas. Entonces, esa parte ya a mí es que es como si estuviera el ambiente, entre comillas lo digo, sucio por la nieve. Y ya no me Sí, gustan bueno, esos eso sí. paisajes, ya los rechazo en general, ¿eh? Hay excepciones, pero no me gustan. No me gustan. Una de las cosas buenas de fotografiar en nieve es que tienes ambientes muy limpios, fotos un poco minimalistas si quieres, Mm, con poca variedad cromática. Entonces, a la que empiezas a destapar un poco y se empieza a ver un poco de verde, marrón y lo que sea que haya debajo, mm. pues empiezas a generar más ruido visual que hace que las fotos no sean tan limpias, sino, claro, cuando tú ya vas a fotografiar en verano, ya juegas con la cantidad de colores, o ahora en Sí. otoño más todavía, pero ya es parte del juego de esto. Mm. En cambio, en invierno, si tu idea es otra, pues entonces fastidia un poco el hecho de añadir estos colores. Aparte, la nieve cuando ya no es recién caída, a veces está más marrón, Sí. está pisada, tiene rayas y ya pierde un poco. Sí, otro de los motivos es indudable que en esta época del año los colores se ven reducidos, lo que es la paleta se simplifica muchísimo. Y yo creo que eso está bien porque nos obliga a concentrarnos más en la composición, en las formas. A mí por lo menos me pasa, tengo que abrir un poco más la mente, la cabeza, ¿no? Para decir, bueno, aquí tengo que estrujarme un poco más para conseguir resultados que a mí por lo menos me resulten interesantes. Entonces yo creo que eso es un buen punto también, ¿no? Esa combinación de esa paleta que se hace más sencilla, en mi opinión, vamos. Reducida. Ujú, Sí, yo también, claro, es lo que te digo, ahora en otoño pues ya vas a buscar colores, es diferente, pero ujú, cuando no es lo que vas a buscar, entonces es interesante. ujú. Otro de los motivos de por qué fotografiar en invierno, pues bueno, son las condiciones cambiantes. A ver, esto que vamos a comentar ahora, habrá gente que diga, es que esto a mí no me convence mucho. Porque claro, se pueden dar situaciones de niebla, bueno, puedes tener escarcha, hielo, pero también lluvia o nieve incluso, que ofrecen atmósferas muy distintas. Incluso en la misma zona, te puede tocar que de repente esté saliendo el sol y 10 minutos después esté cambiando el tiempo totalmente. Esto pasa. Yo os aseguro que pasa, que a mí ya me ha pasado. Entonces, esto para, a mí, por ejemplo, me gusta. Cuando el tiempo está cambiando, me gusta, porque eso me puede traer luces muy cambiantes con situaciones muy diferentes. Pero también es cierto que hay gente que le puede incomodar un poco, porque, bueno, lo primero, trabajar con agua, lluvia, nieve, pues no es lo mejor, no es lo más agradable. Pero yo creo que si nos conseguimos sobreponer a eso, si nos levantamos del sofá, cogemos el equipo y vamos a hacer fotos, siempre controlando de a dónde vamos, etcétera, yo creo que podemos tener suerte con el resultado. No sé, supongo que a ti también Esto- te ha pasado que cuando vences la pereza, al principio nos cuesta a todos, que a mí también me gusta por supuesto. quedarme en el calorcito de la cama, ¿no? Pero dices, venga, vamos a salir. Y yo creo que sí que luego, no siempre, pero cuando tienes la recompensa, al final yo creo que eso llena mucho, por Esto lo es, menos a mí. es- esto es como lo que hablamos alguna vez y ya lo dijimos, que al final, si llueve y vas bien preparado, pues no pasa nada. Aquí es lo mismo, Ujú. no pasa nada porque nieve. De hecho, la nieve, si estás a 0 grados o un poco menos, no mucho menos, pues si no, no nieva, pero bueno, eh, la nieve molesta menos que el agua. O sea, al Sí, final hasta te la puedes sacudir un poco. Si ya estás por encima de cero, ya es más húmeda y ya es diferente. Pero si no, para mí es mejor, mucho mejor que la lluvia. sí. Es más cómoda para trabajar, sin duda. La otra cosa es que haya tormenta y haya vientos Mm, y sople la nieve de otros sitios y entonces ya es otra historia, ¿eh? La temperatura mm. entonces puede ser bastante más fría, es otra historia, ¿eh? Pero Sí, si solo es sí, nieve, sí.
no acostumbra a hacer frío y se está bien. Siempre que introducimos el valor viento, ya mal, porque me da igual que Ahí sea está. viento con buen tiempo, o sea, con mal tiempo o con buen tiempo, porque si ahí estás en una situación de, se me ocurre, un campo de dunas y tienes viento fuerte, pues tampoco es agradable, aunque haga calor y demás. Así que en ese sentido está claro. Y bueno, otro de los motivos que yo creo que también hay que citar de por qué no hacer fotos en invierno, yo me apunto a este, y es que en invierno normalmente hay menor afluencia de público, de visitantes y de gente, ¿no? Hay muchísimos espacios naturales que en invierno, no voy a decir que están solitarios 100%, pero en muchos casos sí que hay muchísima menos gente de lo que hay en otras épocas del año, ¿no? Entonces esto nos permite trabajar mucho más a Bueno, gusto, con calma y disfrutar del entorno muchísimo más. eso ahí ya te lo puedo discutir. Eso depende del sitio. En un sitio turístico como es donde estoy yo, no es así. De hecho, es la temporada que casi hay más gente. Y de hecho, los sitios donde vas, que acostumbras a llegar con coche, y si vas a hacer fotos a las pistas y eso está a reventar de gente. Mm. O sea, bueno, si vas por la mañana, al final es lo de siempre, vas por la mañana temprano, que justo acaba de nevar y tal, pues aún encuentras rincones de este, pero bueno, aquí o si te vas a Vaqueira, a cualquier sitio de conocido, en Andalucía sé que hay una estación muy conocida también, eh, no me acuerdo el nombre, pues ahí seguro que hay gente, pero bueno, al final Sí, bueno, se puede hacer fotografía igual. supongo que te refieres a la estación de Sierra Nevada. Eh, Sí, perdona, sí que sí. no me salía. De todas formas, a ver, es que yo, más que centrarme en este tipo de lugares turísticos, yo soy un poco más como las cabras que van al monte. Entonces, Claro, pero yo entonces te voy. encuentras las dificultades que Sí, hablabas claro, antes claro, claro, de por que la eso. carretera no está limpia. Eso es, eso es, Claro, ahí eso es. está. Pero yo soy más de eso, de tirarme a esos sitios que Sí, obviamente no aparecen con una chincheta en el mapa, ¿no? Para decir, mira, aquí tenéis que. A ver, en la zona por la que yo me muevo también hay lugares típicos donde se reúne un domingo por la mañana mogollón de gente con el trineo, el niño, la niña, en fin, la locura, ¿no? correcto, Yo esos procuro, correcto. procuro evitarlos. Entonces ya digo, yo intento perderme en ese otro tipo de lugares Normal. si puedo encontrarlos más bien solitarios. ¿Vale? Venga, continuamos un poquito de música. Bueno, vamos a hablar de forma muy breve y muy rápida de la preparación y la planificación de los lugares que queremos visitar, ¿no? Básicamente, pues bueno, yo creo que es que esto es común a cuando vamos a hacer fotos en cualquier otra época del año. Hay que elegir un poco las localizaciones. Yo siempre, para esto soy muy sota, caballo y rey, ¿no? Que aprovechar sobre todo por la mañana, aprovechar por la tarde, las horas más, en fin, más habituales en las que suelo salir a hacer fotos y no me suelo desviar mucho de ahí, ¿no? Aquí tenemos una ventaja. Correcto. En esta época, como decía antes, como el sol no sube demasiado, pues la luz no es tan dura cuando está arriba, por ejemplo al mediodía, ¿no? Entonces, sí que podemos hacer, a ver, también es dura, pero no tanto, quiero decir, sí que podemos hacer, yo creo, fotos más durante prácticamente todo el día, es más fácil, luego a la hora de revelar siempre te va a costar menos eh, ese contraste de luces y sombras, ¿no? Pero bueno, básicamente es que, ya digo, aquí no hay mucho, por eso he dicho que lo íbamos a tocar así muy de refilón, no hay mucho donde extenderse. También, Sí, adelante. también tienes días más tapado, más días tapado que en verano. Lo que te iba a decir yo aquí del tema este de planificación, que es importante un poco diferenciar justo lo que hablábamos antes, ¿no? Si vas a zonas tipo estaciones de esquí, zonas concurridas, donde por un lado no vas a tener problemas o no vas a tener tantos problemas de acceso por carretera, llegarás a un sitio bonito y tendrás restaurantes porque habrá las pistas de esquí, pero a lo mejor no es tan bonito como si haces el otro lado, que te vas a buscar un puerto que está más aislado, donde puede que haya más problemas de acceso para acceder, allí no vas a encontrar nadie o vas a encontrar poca gente y a lo mejor necesitas algo más de planificación. A lo mejor, pues, si quieres pasear necesitarás unas raquetas de nieve, que a lo mejor en el otro lado también, pero a lo mejor no. Entonces, bueno, depende un poco de qué tipo de sitio vayas a ir, si es un sitio más turístico o menos, pues la preparación no va a ser la misma. Entonces es importante en la hora de planificar tener claro dónde voy, si es un sitio con mucha gente o poca, y adecuar un poco
tanto el equipo como lo que me preparo para saber si puedo acceder o no, pues según donde vaya. Claro, y luego, bueno, importante que esto no necesitamos hacerlo normalmente en otras épocas del año, que es vigilar carreteras y caminos por los que nos vamos a desplazar, claro, porque tenemos que saber si van a estar cortados, si hay que llevar cadenas, si no, pues en muchos casos no es que llevas o no cadenas, sino que directamente no puedes acceder, ¿no? Entonces, eso es un Ujú. añadido de lo que siempre decimos de cómo establecer los lugares que queremos visitar. Y luego, pues hombre, un poco si vas a hacer una planificación previa, pues hombre, buscar zonas con contraste, ¿no? Pues por ejemplo, que dices, pues quiero nieve sobre roca, pues tendrás que ir a una zona de que haya montaña, lógicamente, ¿no? O quiero buscar, no sé, típicos árboles aislados en un campo de nieve, que da mucho juego ese tipo de fotos, ¿no? Pues tendrás que tener más o menos ya, si conoces la zona, controlado dónde vas a encontrar esos árboles, o si no, intentar mirar fotografías en redes sociales y demás para localizarlo, ¿no? Yo qué sé, más cosas, reflejos en el hielo. Claro, tendrás que ir a una zona que haya hielo, si no lo llevas mal, porque no lo vas a poder hacer, ¿no? Es un poco Y no, también. y no siempre Sí, sí, y no siempre adelante. el hierro refleja. Claro, sí, no por Digo, no eso. siempre, a veces es mate, digamos, y no refleja nada. Ujú, eso es, eso es. Entonces, bueno, eso en cuanto a la planificación de un poco de las localizaciones, ¿no? Dentro de este apartado de preparación y planificación, bueno, pues yo creo que también tenemos que hablar un poco de la vestimenta, la ropa, el equipamiento que llevamos, ¿no? Bueno, pues aquí ya obviamente ya lo sabemos, hay que prepararse para el frío. Lo que siempre se dice de vestirse con diferentes capas es, yo creo que fundamental para que puedas, en un momento dado, si imagínate que sales por la mañana, hace mucho frío, pero dos o 3 horas después calienta el sol desde lo alto y seguro que vas a tener más calor. Entonces, bueno, pues te quitas una primera capa, una segunda, y que puedas, en un momento dado, si vuelve otra vez a refrescar, que las puedas poner de forma rápida, ¿no? Eso no vamos a extendernos mucho aquí con el tema de la ropa, pero bueno, es un poco lo básico, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Pues ropa térmica con calzado impermeable, que sea cómodo, que esto al final es clave para mantener la concentración en las fotos que estamos haciendo, no acabar cansados, con los pies mojados, etcétera, etcétera. Creo que eso es algo básico, ¿no? Al final el frío te entra por las extremidades, o sea, los Mm, pies, las manos y la cabeza. mm, Si esto lo tienes seco, puedes tener frío, pero es más difícil. mm. Con lo cual, intenta llevar unos guantes, si puede ser de estos de fotografía, para poder sacar los deditos. Y, y estar calzado es importante, si puede ser botas, porque con la nieve si no te va a entrar, y un gorro. A ver, yo sobre los guantes. Aquí lo digo otra vez, no sé muy bien cómo decirlo. A ver, en fin, yo es que soy enemigo de los guantes. Fíjate lo que estoy diciendo. A ver, colaboro con una marca de guantes que se llama The Hit Company. Colaboro con ellos desde hace muchos años y me envían guantes y tengo una colección de guantes mayor o sea, de los que puedo usar. Pero es que al final acabo por quitármelos porque soy un torpe usando guantes. Supongo, a ver, estoy seguro que si voy a una situación de frío, me lo invento, -10 grados, seguro que me los pondré, seguro. Pero es que al final, ya digo, yo es que soy muy de tocar con los dedos. Y sí, se puede sacar un dedo, todo eso ya me lo sé. Y tengo guantes que no tienen dedos, en fin. Pero yo no sé, ¿tú te arreglas bien con los guantes? A ver, yo te voy a contar. A veces los consejos, una cosa es lo que dices y la otra lo que haces, Ahí, ahí. ¿vale? Ahí, ahí. Entonces, bueno, haz lo que digo, no lo que hago. También es verdad que yo estoy a lo mejor un poco acostumbrado y yo voy a hacer fotos con tejanos, pero bueno, por eso te digo, no hagas lo que yo hago, haz lo que digo mejor. A nivel de guantes, yo tengo los guantes del Decathlon, estos que son manoplas y se destapan. Entonces me quedan los 5 dedos, bueno, los 4 dedos libres y el pulgar se saca aparte, ¿vale? Y son los del Decathlon más baratos. Con estos guantes son con los que he ido a Islandia incluso, ¿vale? Sí que es verdad que llevaba unos por debajo de estos finitos por si algún día hacía mucho frío y no me los pongo. Al final voy siempre con los simples estos del Decathlon,
que los destapo, me hielo los dedos igual y de vez en cuando pues los voy cerrando para calentarme un poco. Y eso es lo que yo hago. La realidad de lo que hago es esa. Vale, entonces no soy el único raro aquí en este mundo. No, no, Porque, a al ver, final, es- pero estas manoplas no van mal, ¿eh? La otra cosa es que como la llevas destapada, se te hielan los dedos igual. mm, Pero al menos el resto de la mano, sí que hay unas cositas que incluso en Decathlon y en otros sitios venderán, que te pones en los guantes para que te den algo de calor. Yo las tengo y no las he usado nunca. No las he sacado del de este. Me las llevé a Islandia también y volvieron y tal cual están. bueno, pues yo ahí, Yo al final hago eso. perdona que te interrumpa, porque yo ahí sí que soy un gran defensor de esos calentadores. La marca con la que yo colaboro, de Heat Company, también los tiene. Y ahí tengo que decir, yo he usado de pie, o sea, para los pies, que tienen además dos formatos. Uno te cubre la puntera y el talón, digamos, o el tacón. Y luego otros que te cubre todo el pie completo. Y eso es una maravilla, porque está generando calor durante un montón de horas. Y cuando hace frío, sobre todo, a ver, yo si estoy moviéndome, no tengo, o sea, los pies normalmente no se me enfrían. El problema es cuando, cuando me paro. Y como somos fotógrafos y estamos mucho rato parados en un sitio, ahí es donde yo ya pierdo el calor que tengo en los pies, ¿no? Entonces, yo ya digo, he probado esos calentadores y van francamente bien. En las manos, se colocan en este caso, se colocan en una especie de bolsillos que llevan los guantes, pues, como no uso los guantes, pues no les hago mucho jugo. Pero bueno, también he probado unos que se ponen en la zona lumbar, cuando, en fin, tuve mis problemas de espalda y demás, y ya digo, la verdad que eso sí que funcionan bien. Pero el tema de guantes, pues eso, yo, un poco los que dices tú para destaparme los dedos, que sí, también los tengo, los uso, pero es que al final yo me acabo quitando los guantes. Fíjate, sí que uso guantes sin dedos, que son solamente, me cubren lo que es la mano, pero me dejan los dedos libres, cuando vuelo con el dron. Ahí sí que me gusta, porque como también, o sea, ahí no uso las manos, bueno, iba a decir no tanto como con la cámara. Bueno, al final es parecido, pero no sé, es diferente. Ahí sí que uso esos y me arreglo bastante bien. Pero en la cámara no sé por qué. Pues será porque como a veces que si quitas un filtro pones otro y es que con los guantes no me arreglo. Yo para eso soy bastante ceporro, ya te digo, no, es que no, al final Con hago el por no dron usar. acabo con las manos mal que me duelen. Si puedo, entro dentro del coche y vuelo desde dentro. Porque si no, Bueno, esto no lo has dicho, si no, esto no lo no, has, esto no lo he dicho, no lo has pero, dicho. Vale, vale. pero bueno. Y las botas, es lo que decías, es importante. Si yo acabo con los pies mojados también muchas veces. Mm. Si lo puedes evitar, mejor, porque acabas con los pies también congelados. Pero Sí. bueno, al final te acostumbras. También es verdad que yo hablo de un rato habitualmente. Claro, yo estoy aquí, me voy, a lo mejor estoy 1 o 2 horas en la montaña, después me vengo a casa. Ujú. También es verdad que en Islandia se me mojó los zapatos en la playa de los Diamantes en febrero y estuve todo el día con los pies mojados. Bueno, Esos entonces por la noche los puse, son gajes del oficio. claro, ahí está, estás haciendo olas, pues te pillan y se te mojan los pies, pero bueno, es lo que hay. Sí, Entonces, bueno, eso pasa en invierno y en verano. Eso pasa sí, bueno, y en primavera, vamos, da igual, y en otoño. exacto, exacto. Vale, pues hemos hecho Entonces, así, bueno, eso, que hemos hecho un repaso breve de lo que es material, ropa y demás. Y ahora, si te parece, pues seguimos hablando un poco de material fotográfico. Yo ahí, uno de los filtros, bueno, es que yo realmente lo llevo casi pegado bueno, tanto al 24-105 como al 16-35 y me compré un tercer polarizador, hablo del polarizador, me compré un tercero de rosca para colocar en el 100-400, así que yo es que el polarizador lo uso muchísimo, entonces yo sí que recomiendo llevar siempre polarizador. Sí que es cierto que hay que tener cuidado cuando usamos los angulares porque con los cielos azules que tú comentabas antes, tendemos a eso, a disparar con angular y normalmente el polarizador, si es por ejemplo una focal como puede ser un 16 o un 12 ya todavía sería mucho, mucho más complicado, no tiene la capacidad de oscurecer todo lo que es digamos, el espectro, cielo, el ángulo sí. que capta, entonces una zona te va a quedar un poco más oscura que otra. Pero bueno, yo luego en el revelado intento igualarlo y Se nota, ¿eh? Yo no. Cuando es muy angular, evito si hay cielo azul, ¿eh? El polarizador. Si es en bosque y eso que no hay cielo, pues se disimula y no se ve. Pero si hay cielo, se nota muchísimo la mancha
y no me gusta nada. Pues Y yo ojo, lo pongo a veces y a veces no, el polarizador, ¿eh? No, en mm, nieve no siempre lo uso. a ver, yo lo llevo puesto, pero bueno, creo que ya sabéis que el Sí, polarizador sí, sí. actúa, pues, hay que girarlo, quiero decir, no lo dejas puesto y de forma estática y ya está. Entonces, si veo que el efecto no me gusta, le doy un giro hacia el otro lado y ya está. Quería comentar antes de pasar a otro de los filtros, que este tema de que se note una zona más oscura que otra, que siempre puede ser un poco dolor de cabeza a la hora del revelado, tengo que decir, no lo he probado todavía con fotos en condiciones. A ver cuándo salga ya ahora en invierno y empiece a hacer alguna con esos cielos azules, pero tengo la impresión de que con la herramienta nueva, una de las herramientas nuevas que se ha implementado en Adobe Lightroom, que vamos a poder solucionarlo eso de forma bastante sencilla. Pero bueno, ¿Lo si de los acaso. reflejos? No, 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 ¿Con lo no. de los reflejos No, te quieres decir? no, 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 no. El tema de igualar esos tonos de azul más oscuros a los Pero, más claros o viceversa. pero ¿con qué herramienta te refieres? Es una de las herramientas nuevas, que no recuerdo exactamente el nombre ahora, que tú puedes darle más o menos intensidad al color y puedes mezclar los colores hacia la derecha, Ya se sé lo que separan. hablas. Es que no Sí. recuerdo el Puedes nombre de la juntar o herramienta. separar los colores. Eso es, Es el eso color es. puntual. Eso Sí, es. sí. Pero Pues a lo mejor, es una herramienta nueva que se ha sí. implementado dentro Sí. del color, el ajuste puntual, que no recuerdo exactamente el nombre ahora. Pero bueno, hablaremos de esta herramienta Sí, sí. seguramente en algún otro episodio. Así que, bueno, si te parece, avanzamos. Ya hemos hablado del polarizador y bueno, esto ya, claro, aquí va a depender de cómo trabajéis a la hora de hacer fotografías de paisaje en general, no tiene por qué ser aquí, ¿eh? O sea, en fotografías de invierno, que es el uso del filtro degradado, que yo los uso mucho. Digo esto porque hay gente que dice, no, con los sensores que tenemos en las cámaras ahora es una tontería usar filtros degradados. Bueno, pues vale, para el que sea una tontería está bien, yo lo sigo usando y es que me gusta, a mí me gusta enredar y trastear con los filtros degradados, entonces, lógicamente en fotografías de este tipo, pues hay que utilizar normalmente esos filtros. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos igualar la luz que tenemos en el cielo con la que tenemos en este caso en suelo, que es la Sí, superficie sí. baja, que es la nieve, no, porque estamos Si hablando estás básicamente de haciendo fotos con nieve. montañas, sí. Ujú, eso es, Sí, sí. Si estás haciendo sitios con cielo, al final igual que en la costa, digamos. eso Si es, estás en el cielo, pues lo suyo es igualarlo. eso es. O sea, a veces si no sale, pues no hace falta. Pero Ujú. sí. Eso es. Vale, otro de los materiales que hay que llevar, sí o sí, esto normalmente da igual que haya situación de invierno o no, que son baterías extra. Pero cuando hablamos de baterías extra para el invierno, hay que tener en cuenta que el frío reduce de forma muy drástica la capacidad de nuestras baterías. Entonces, aquí un truquito. Lo que yo recomiendo es que llevemos las baterías de repuesto en el bolsillo interior, que estén calientes, porque si la pones fría, pues no va a rendir de forma adecuada. Esto, de hecho, hay algunos modelos de drones, como también nosotros usamos drones, y me consta que hay gente que los usa, que hay algunas baterías que lo que hacen es primero se precalienta la batería para que luego pueda rendir de forma adecuada. Así que en este caso yo lo que recomiendo es llevarlas como ya he dicho, en los bolsillos. Te lo metes en el bolsillo del pantalón Sí, o de la chaqueta para que esté a una sí. temperatura, pues eso, calentita, y luego ya la colocas en la cámara, me da igual, Sí. cámara, dron, lo que sea, y a funcionar. O sea que eso tenerlo en Correcto. cuenta. Y el móvil también, que depende de dónde Eso es. estéis, si os quedáis sin batería del móvil es un problema. Exactamente, eso es. Vale, luego otra de las piezas que suele ser también recomendable, pues es llevar una protección para la cámara, una funda o una bolsa de plástico o un gorro de ducha. Al final, el tema es que si llueve, te pilla lluvia o te pilla nieve, pues que tu cámara no se moje. Ya sé que vienen selladas, todas estas cosas que ya sabemos, pero nunca está de más, hombre, pues poner una primera barrera para que por lo menos en caso de que haya una precipitación fuerte, pues que no te deje la cámara ya chorreando desde el minuto 1. Eso sin duda. Tema delicado ahora. Esto ya Es importante. eso es, tema de la condensación. Cuando acabamos una sesión de fotos, lo que hay que hacer es evitar esos cambios bruscos de temperatura. Pues cojo la mochila, la llevo al hotel, apartamento, a tu casa, lo que sea, abro la mochila y ya está. Claro, pasamos de un ambiente muy frío
a un ambiente muy caliente. Y pues ya sabéis lo que pasa con eso, que eso produce, eso nos pasa en casa. Si estamos en casa con la calefacción puesta, al calorcito, y fuera hace mucho frío, pues ¿qué pasa? Que se produce condensación en los cristales. Pues aquí es lo mismo, los cristales que tenemos en nuestras cámaras. De hecho, yo puedo comentar que ya he tenido algún leve problemilla con eso. Día de mucho frío, de lluvia, y el 100-400, pues que de repente decía yo, qué mal veo aquí las fotos, parece como si hubiera niebla y no hay niebla. Y realmente era porque eso se había condensado de esa diferencia brusca de temperatura. Así que eso recomiendo que lo vigiléis para que no haya problemas. En caso de que os pase, pues bueno, luego lo que tenéis que hacer es dejar el objetivo, pues eso, a temperatura, digamos, ambiente, en un lugar fresco y seco para que se vaya esa condensación. O sea, que eso tenéis que vigilarlo. Y otra cosa que... A mí no me ha pasado nunca, pero es peligroso porque aparte si después no se seca bien y se te queda humedad dentro, te puede generar hasta un poco de moho Sí, y entonces ya empiezas a tener problemas sí. ya más serios. Es importante evitarlo. Y yo otra cosa que intento evitar es lo siguiente. Si estamos, por ejemplo, en ruta con el coche, imagínate que vas haciendo diferentes paradas, yo no pongo la calefacción en esos días. Y de hecho a veces voy hasta con la ventanilla un poquito bajada, aunque tenga que ir con la chaqueta puesta, para que no haya diferencia. Lógicamente, al meter la mochila al coche, claro, si hay una temperatura más alta en el coche y luego la vuelves a sacar fuera, estamos todo el rato jugando con la temperatura, más calor, más frío, más calor, más frío, y eso lo que puede producir es eso, que de nuevo Yo, nos aparezca la condensación. yo sé que a ti no te gusta, pero si dejas la mochila en el maletero acostumbra a estar más frío que el interior del vehículo. Mm. Pero para mí lo básico es lo que has dicho tú. Sobre todo pues, cuando tú estás fuera, en la nieve, cierras la mochila tiene la temperatura de fuera. Mm. Entonces, una vez cerrada, pues la mantiene un poco, no es una nevera, pero mantiene, con lo cual si llegas al coche, llegas a casa, no abras la mochila, deja la mochila cerrada y que poco a poco se vaya calentando, tanto por Eso es. fuera y más lento lo hará por dentro. Entonces, así es la manera de evitar problemas. Ujú. Correcto, correcto. Otro de los puntos importantes, que esto yo lo aplico también en otras situaciones, por ejemplo, cuando hago fotografía en costa, y en mis talleres siempre lo digo, cuando llegamos a una playa, digo, oye, quieto todo el mundo, antes de empezar a corretear por la playa, por la arena, cuidado. Y es el movimiento y las huellas que nosotros producimos cuando nos movemos. Entonces, como digo, me da igual que sea en la playa a que sea en una zona con nieve. Es importante planificar muy bien qué tomas vas a hacer. Lógicamente empiezas desde atrás y te vas moviendo hacia adelante, porque si vas hasta la mitad, dejas todas las pisadas, vuelves para atrás, pues hombre, te van a salir tus huellas y luego una de dos, o te toca clonar o va a ser una chapuza de foto. Entonces, ya digo, cuando llegamos a un lugar que nos gusta, pensamos un momento y decimos, a ver, ¿qué tomas voy a hacer? Mentalmente te haces tu esquema, tu cálculo y dices, vale, pues voy a hacer, yo qué sé, de este árbol, de este otro, de este grupo de rocas y me voy yendo hacia el centro poco a poco. Porque ya digo, si no, luego el tema de las huellas es complicado. A ver, si es una zona Esto es que básico. no ha ido nadie antes que tú, claro, si llegas a un sitio que ha estado antes en la caballería, pues te arreglas como buenamente puedas. A veces, incluso el tema de que haya huellas te puede llevar a conseguir alguna foto interesante. Oye, usas como primer plano esas huellas o que te vaya llevando por la composición y ya está. Pero yo intento evitarlas, sin ninguna duda. Esto es básico, Rafa, ¿eh? Ujú. O sea, es como la playa. Sí, sí, No sí, sí. vayas a fastidiar ya no la foto de los demás, sino las tuyas propias. Sí, es eso. Sí. Piénsate antes de moverte un poco, que a veces después lo descubres cuando estás ahí y dices, hostia, había un buen ángulo, vale, pero piénsatelo antes de moverte porque te va a quedar las pisadas allí que no, Eso es. Que que son feas. luego te va a molestar en el revelado. Vale, vamos ahora con el punto número 3 de este apartado y vamos a hablar un poco de la seguridad. Aquí, pues, nada, cosas muy, muy básicas. Pues evita zonas resbaladizas o que estén cubiertas de hielo si no tienes el calzado adecuado. A lo mejor tienes que llevar unos crampones, yo qué sé, se me ocurre, ¿eh? Yo no los llevo, pero a lo mejor a una determinada zona que sabes que va a haber mucho hielo, pues es bueno que los lleves, ¿no? Luego, llevar bueno, aquí iba a decir una linterna, me da igual una linterna, un frontal, algo. Lo de que sea la linterna del móvil yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque vas a gastar la batería del móvil. Imagínate
que por lo que sea tienes una caída y necesitas tener el móvil operativo. Claro, si vas a alumbrarte con la linterna del móvil y luego pretendes llamar, pues un poco complicado. Y por supuesto es que yo creo que en la mochila tenemos que llevar un frontal o una linterna, digo yo, por lo menos yo lo llevo. Otra cosa es que a veces voy a usarlo y no tiene pilas porque se han gastado, porque yo qué sé, porque a veces lo meto en el estuchito y no sé por qué se gastan las pilas. Pero bueno, lo normal es hacer las cosas bien y llevarlo con pilas, no como yo, que a veces ya digo, se gastan las pilas. Pero bueno, nunca está de más, ya digo, llevar una linterna. Supongo. Bueno, yo en mi caso, claro, al estar aquí, en el maletero llevo siempre campones y llevo siempre raquetas de nieve. De hecho, llevo hasta una tienda color naranja por si la pongo en algún sitio para hacerle fotos. O sea que el maletero vive siempre lleno de trastos. Ya lo siguiente es Pero llevar equipo para hacer una barbacoa, ¿no? Que ya estaría bien también. bueno, eso todavía no, porque entonces el comer es secundario. Rafa, yo cuando voy a hacer fotos, el comer me da igual. Pero, Ay, ay. pero sí. Bien, Pero vale. bueno. Pues si te parece, vamos a hablar. Pero Sí, sí, no, solo te iba a acaba, decir acaba. eso. Si hay hielo, unos crampones, si los hay baratos en tiendas tipo Ujú. Decathlon o otros, o en Amazon o donde queráis, y esto te lo puedes sacar de un apuro. Mm, Porque si hay mucho hielo, te patinas enseguida y te das una buena. mm. Sí, sí, sí. Eso está claro. Vale, pues si te parece, avanzamos. Bueno, pues ahora vamos a meternos con ajustes y técnica fotográfica propiamente dicha. Vamos a empezar, bueno, pues yo creo que por algo fundamental cuando hablamos de fotografiar nieve, que es conseguir una exposición correcta. Y aquí hay que tener en cuenta un punto importante y es que cuando hacemos una fotografía de nieve, normalmente la nieve engaña al exposímetro de nuestra cámara y tiende a subexponer. No vamos a explicar aquí todo el porqué, porque al final sería una explicación muy larga, pero básicamente cuando nosotros fotografiamos con una cámara un sujeto, un objeto que sea blanco, la cámara tiende a subexponer porque da por hecho que hay muchísima luz entrando y si hacemos una fotografía de algo negro, un gato negro por ejemplo, pues hace justo al revés. Entonces lo blanco pasa a ser gris y lo negro pasa también a ser gris para la cámara. En fin, están calibradas así y es lo que hay, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer en este caso, bueno, pues cuando vamos a fotografiar nieve, para que no nos quede gris, pues tenemos que hacer nada, un pequeño truquito, que es simplemente sobreexponer, subir, depende de cada modelo de cámara, pero pueden ser un paso y medio, 2 pasos, y también depende de la situación de luz que tengamos, pero normalmente eso, tenemos que dar más luz para que no nos quede esa nieve gris, porque recordemos, como ya hemos dicho alguna vez que el agua es como es y no tiene colores extraños, la nieve normalmente, digo, es blanca. Luego puede haber matices Es porque... blanca. ¿eh? Ahí está. La nieve Sí, no sí, hay matices, la nieve es sí, blanca. pero La otra bueno, cosa es que eso es. refleje colores. Algunas Ahí luces y sí. tal, pero es blanca. O sea, quiero decir que no nos inventemos, no, Sí. es que yo la veía más gris, tal, nada. Eso, nada. Entonces, como digo, tenemos que simplemente cuando vamos a hacer una fotografía con nieve, si medimos en la nieve o si usamos la medición de toda la imagen, simplemente que la nieve nos quede blanca, que no nos quede gris. Eso ya digamos, como cuestión principal. O sea que simplemente eso, ya digo, depende de vuestra cámara, tenéis que hacer pruebas, un paso y medio, 2 pasos, y con eso teóricamente ya lo vais a tener. ¿De acuerdo? Yo tengo que decir, Rafa, que yo no hago esto bueno, es un exponer, al final sí que lo hago. Lo de ajustar al +1, Ujú, yo siempre me fío de las cebras. O sea, al final es esto. Busco el momento en el que se me va a quemar las luces ujú, y de ahí no paso. Y entonces siempre me sale blanca. ujú. Sí, es básicamente lo mismo que he dicho yo. Lo que pasa es que tú te apoyas Sí, en las cebras. Claro, ahí está. el que tenga una reflex dice, ¿pero qué están hablando? ¿De un Safari ahora? Porque Claro. en una reflex No. no existen las cebras. Eso en el mundo de las Ujú. mirrorless sí, pero en el mundo de las reflex no. Por eso, a ver, los que tengáis una mirrorless podéis hacer perfectamente como dice el compañero. Es que hace muchos años ya no me acuerdo de... Por eso. Yo como no hace tantos, yo sí que lo recuerdo. Entonces, bueno, pues ya digo, simplemente se trata de eso. Al final es lo que alguna vez seguramente que alguien habrá escuchado. Vamos a derechear, pues esto es así, tal cual, hay que derechear. Exacto. Porque ya digo, si es que, a ver, simplemente con que nos fijemos en el color de la nieve en la pantalla, pues ya lo vamos a ver. Si está gris, nada, mal. Tiene que estar blanca.
Y el ejemplo que decía de lo contrario, si yo quiero hacer una foto de un gato negro y lo veo gris, no, la foto no es correcta. Tendré que hacer que el gato sea negro, ¿no? Digo yo, porque eso Correcto. de lo que Y hablamos. blanca, pero vigila que no se queme, porque si se Eso quema, es. pierdes textura. Y ahí el de este es el corte es fino, ¿eh? Mm, Porque la nieve tiene textura y tiene volumen y si te pasas, la quemas y pierdes todo eso. Y eso correcto. después da mucho valor a la foto. Eso es, correcto, correcto. Vale, pues ahora hablamos del balance de blancos. Otro de los asuntos que ya lo hemos tocado hace un momento con el tema del agua, que el agua es de color blanco y no tiene otros colores. Otra cosa es que luego pueda tener una tonalidad un poco más azulada y demás, pero bueno. Pero aquí no hay fondo, digamos, ¿no? Que el agua, yo decía, el agua es blanca, bueno, es transparente, pero depende del fondo, puede. Aquí Eso es, no. Aquí, si se ve el fondo, es que ya es marrón y ya eso no es. ves nieve. La Pero si la nieve nieve es blanca, es blanca, blanca. eso es, vale. Entonces, ¿qué ajuste usar? Bueno, pues puedes usar el ajuste automático, que puede funcionar más o menos bien, aunque tiende, por lo menos en el caso de Canon, tiende siempre a dar un tono más frío de lo habitual. O si te gusta más un ambiente más cálido, bueno, pues oye, lo puedes tocar tú, usar el nublado, no sé, el que más te guste, ¿no? Hay diferentes ajustes, pero yo en mi caso normalmente suelo usar el automático y luego en el revelado pues ya toco lo que necesite y ya está. Pero bueno, si queréis tener alguno en mente de decir, ¿y cuál lo uso ya por defecto? Pues ya digo, yo usaría el automático, o si no, si queréis algo más cálido, pues nublado o sombra, que creo que va a ser demasiado, pero bueno, en fin. Podéis probar a ver si os Yo gusta. normalmente también, el automático siempre, lo Ujú. que me da es real. O sea que bien. Sí, a ver, hoy en día yo creo que esto, el mundo de las cámaras en Sí, general, me da igual que sean reflex que sean las mirrorless, yo creo que lo tienen bastante bien solucionado y da igual la sí, marca, ¿eh? No vamos a decir, oh, es que no sé qué sí, marca lo hace no, mejor que no. otra. Yo creo que ya lo tienen todos ya perfectamente Sí. ajustado, o sea que ahí no hay mayor problema. Yo solo lo cambio cuando es algo más creativo que específicamente voy a buscar algo diferente. Ujú. Pero si quiero la realidad, en automático siempre me va bien. Eso es correcto. Vale, vamos con los ajustes de diafragma. Y bueno, pues aquí, hombre, por regla general, pues yo en mi caso uso de F8 a F11 para conseguir una nitidez general en toda la toma. Digo en general, si voy a usar, digo, a fotografiar algo que tengo en el primer plano y necesito muchísima profundidad de campo, pues cerraría hasta F16, pero normalmente pues con F8 o F11 vale. Y si quiero aislar algún detalle o alguna textura concreta, bueno, pues ahí, lógicamente, lo ideal sería abrir, pues si tienes F2.8 o si tienes F4 o la situación al final manda, ¿no? Pero bueno, como generalidad, digamos que yo creo que esos serían los ajustes básicos. Y en cuanto a la velocidad, pues claro, aquí es que todo va a depender. Depende de lo que quieras capturar. Por ejemplo, se me ocurre, imagínate que has hecho una planificación, sales y empieza a nevar, esos típicos copos y tal. Puedes elegir entre que los copos salgan congelados, con lo que tienes que subir la velocidad, o que quieres que esos copos hagan como si fueran unos pequeños trazos. Pues entonces tienes que hacer una exposición más lenta. Esto es como si fuera una cascada de agua. Es que el fundamento es exactamente el Ya. mismo, ¿no? Y aquí no hay un número mágico que podamos decir, uno partido por 100 te va a salir así. No. No, Depende del viento, depende de cómo caigan los copos, si son eso más es. grandes, los pequeños. O sea que es cuestión de probar. Es prueba-error, básicamente. Sí. Eh, Y a veces los quieres sacar y no salen eso y no es, los ves. Entonces exactamente. es lo que hay. Eso es. Bueno, ajuste de ISO, pues yo normalmente suelo mantener el ISO bajo, salvo que necesite una situación, yo qué sé, ya que estábamos hablando de estaciones de esquí, pues viene alguien que baja esquiando y quiero capturar que quede congelado, pues entonces tengo que subir normalmente más el ISO, bueno, a no ser que haya un día de sol maravilloso, pero si está cubierto y demás, pues bueno, hay que subir el ISO para conseguir una velocidad mayor y que quede congelado. Eso ya dependerá de cada situación y que básicamente cada sujeto que quieras fotografiar. O sea, que ahí creo que no sé si tú tienes algo más que añadir. No. Ujú. Vale, pues seguimos.
Bueno, pues vamos a hablar un poco ahora de composición en paisajes de invierno, que es de lo que estamos hablando, de los paisajes de invierno. Y bueno, pues vamos a tocar, aunque sea así de forma un poco rápida, cómo podemos componer, ¿no? Algunos consejos. Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es aprovechar, creo yo, la luz invernal, estas luces de invierno, especialmente al amanecer y al atardecer, sobre todo, que tienen ese efecto mágico sobre la nieve, ¿no? Lo que decíamos antes, imaginaos se me ocurre, una ladera de una montaña o, bueno, un campo completamente nevado y al amanecer con esos toques cálidos, a veces puede darse un color así como magenta, como color rosáceo, bueno, eso creo que ya os hacéis una idea de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, yo creo que puede ser algo muy, muy interesante. Por contra, que no sea tan colores tan cálidos, pues la hora azul, la hora del crepúsculo, que tenemos tonos mucho más fríos, que complementan el ambiente invernal, que yo creo que hace eso, encaja todo bien, es como encajar un puzzle, ¿no? Yo creo que encaja bien. Muchas veces, y hablando de la temperatura del color que hablábamos antes, cuando haces fotos en nieve, si le das un toque un poco más frío y la hora azul acompaña a ello, pues siempre le das un ambiente más frío, que a lo mejor ese día no está haciendo mucho frío, pero es igual, como hay nieve, pues la sensación que vas a transmitir, tanto si es la hora azul que ayuda a ello, o si después tocándolo tú le das algo un poco más frío, pues te va a transmitir esto, que es lo que transmite la nieve al final. Eso es. Bueno, más ideas de composición, pues trabajar con las líneas y con formas que puedan surgir, ¿no? Los patrones de la nieve, lo que decíamos antes de huellas, si no las hay, perfecto, pero si las hay, pues podemos intentar jugar con ellas, ¿no? Pues ramas de árboles heladas pueden convertirse también en protagonistas dentro de nuestras composiciones, pues que hay tantas posibilidades, lo que decía también al principio, ¿no? Típico árbol solitario que lo tenemos ahí plantado en una zona, imaginaos un campo y un árbol en medio, ¿no? En fin, ese tipo de fotografías yo creo que sí que funcionan y muy bien además. Adelante. Y al final lo equipara un poco la nieve a la arena. O sea, lo que pasa es que en lugar de tener el mar de fondo, tienes montañas de fondo. Entonces, pues buscando los patrones un poco de líneas y formas y eso, pues es lo que puedes conseguir. Después puedes encontrar árboles, puedes encontrar otras historias. Pero al final, lo que es la nieve en sí, si buscas primeros plano, pues es un poco parecido a la arena. Correcto. Una idea también interesante que es incorporar la escala humana, una figura humana dentro del paisaje, ¿no? Ya sabéis que una figura humana siempre aporta dimensión, nos ayuda a hacernos una idea de cómo es el paisaje, el escenario. Y bueno, pues yo creo que puede ser interesante. ¿Que no tenemos a alguien a mano? No pasa nada. Ponemos el temporizador de 10 segundos y nos colocamos nosotros y ya está. Lo que decíamos antes, cuidado con las huellas que dejamos. Sí, dime. Yo en lugar, a lo mejor es un truco tonto, pero yo en lugar de poner el temporizador de 10 segundos e ir corriendo, lo que hago es poner el intervalómetro interno que tengo en la cámara. Le digo, vesme disparando fotos de 1 hasta 40 fotos cada 2 segundos. Y entonces ya no tengo que ir corriendo a colocarme. Porque es una tontería, pero a veces, si tienes que andar más o lo que sea, pues te quita del apuro, dejas la cámara sola, pero bueno, normalmente si no hay nadie, pues tampoco pasa nada y tienes tiempo para colocarte bien y poder salir bien en la foto. Ya sabes que yo soy el borde de los dos, porque ahora vengo yo y digo, sí, eso está muy bien, pero es que hay cámaras reflex que no tienen esa opción. Entonces, por eso digo que Es que tú te vas, yo ya no tú te me vas acuerdo, por Rafa, eso. de No, eso. lo sé. Por eso te digo que el borde que rompe el momento mágico soy yo. Que obviamente. Pero tienes intervalómetros externos con las Sí, cámaras viejas. sí. Las cebras no, pero esto sí. No, sí, lo sé. No, pero es que, a ver, yo intento ponerme en estos casos Sí. en Y es que no lo pienso, Rafa. No, que si no es un reproche hacia ti, no. Yo intento ponerme en la situación de. Es que yo sé que hay De mucha todos, gente. claro. Y el intervalómetro, es que no sé programarlo, es que no sé cómo tengo que ponerlo. Entonces, para evitar todo eso, yo por eso digo, no, el de 10 segundos corres un poquito y ya está. Porque lo ideal, claro, sería como dices tú. De hecho, hay cámaras que incluso, si no recuerdo mal, no me falla la memoria, con uno de los intervalómetros que lleva interno, tú puedes hasta elegir, decir, bueno, imagínate, 10 fotos y luego ya te paras. Y en esas 10 fotos, hombre, digo yo que en algunas saldrás más o menos bien. Digo, para que no esté haciendo fotos todo el rato. Pero Sí, la mía es así. Le dices hasta
cuántas, cuánto tiempo de separación y el Eso es. máximo de fotos que quieres Eso que es, haga. eso es. Desde luego, esa es el método y la herramienta ideal, pero ya digo, como es posible que nos escuche alguien que no tenga esas opciones, bueno, Bueno, pero estos son los detalles que a mm, veces no piensas, sí, pero que el hecho del cambio de tecnología, pues te da, ¿no? Y a veces alguien te dice, ¿y qué ganas con la mirrorless? claro. Y pues a lo mejor no lo piensas. Pues mira, esta es una de Mm. estas cosas, el interferómetro interno. Sí, a ver, es que, a ver, muchas veces interiorizamos determinadas cosas porque damos por hecho que son así. A ver, yo, por ejemplo, en la 5D Mark IV también tenía esa función, ¿eh? Pero hay otras cámaras que me consta que no. Bueno, otras que he tenido yo que no, por supuesto que no. Ujú. Entonces ya digo que llega un momento que nosotros damos por hecho que eso te Claro. pasa a ti. Y no, ya digo, no es una crítica, ¿eh? Obviamente tú das por hecho que, pues si la mía lo tiene, todas las demás lo tienen. Sí, Y no, bueno, no de hecho, siempre es claro, así. no lo pienso, yo pienso en mi casuística. Sí, sí, sí. Claro. Lógico. Vale, bueno, pues más ideas de composición. Vamos a hablar de, si os parece, de contraste y color. Al final la nieve crea un lienzo monocromático, lógicamente, y entonces aquí lo que tenemos que hacer, bueno, lo que yo recomiendo que hagáis, es buscar elementos que rompan esa monotonía, ¿no? Ya lo he dicho antes, pues o sea, un típico árbol solitario que está sobre la nieve, un grupo de rocas, puede ser, un camino, no sé, una sombra larga que se produce al amanecer o al atardecer de una determinada montaña o de un árbol o de otro elemento. Elementos con colores vivos, puede ser. Por ejemplo, si tienes una chaqueta roja, pues te pones la chaqueta roja, lo que decíamos antes, el elemento humano, y ya está, se coloca allí, ¿no? Una casa, si me apuras, en fin, es que hay que O jugar con incluso, diferentes situaciones. o incluso lo que te decía antes, Rafa, el cielo azul. Si es un día de cielo azul, pues muchas veces está nublado, entonces no hay contraste. Pero si Eso el es. cielo es azul, lo puedes usar y el azul y el blanco quedan muy bien. Ujú, eso es. Algo que funciona también muy bien en este tipo de fotos es, como son superficies así como muy limpias y demás, es jugar con diferentes sombras, ¿no? Claro, hay que buscar ahí un poco la combinación para que todas conjuguen y todas se unan bien, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí esa opción de jugar con sombras que se proyecten en esas superficies grandes bueno, pues grandes o no grandes, pero bueno, esas superficies de nieve, que normalmente son superficies limpias y demás, como comentábamos antes. Hablando de limpieza, en este caso de simplificar mucho las composiciones, sabemos que la nieve reduce muchísimo los elementos visuales que tenemos, lógicamente por cómo es la nieve en sí. Así que ahí es donde tenemos que elegir bien esos pocos elementos que llaman la atención, que rompen esa monotonía, esa limpieza, ¿no? Entonces, eso es tarea de investigar primero. Una vez que llegamos a la localización, lo que siempre hemos dicho, dejamos la mochila en un momento y miramos. No correteamos por la zona, ya lo hemos dicho por lo de las huellas, pero miramos a ver, pues mira, veo ahí un árbol, veo una rama, veo cualquier elemento que veamos. O Y sea lo, que, y lo que hemos dicho varias veces de lo que dejas fuera de la foto. En este caso vas a tener escenarios bastante limpios, con pocos elementos, entonces ni que sea una piedra que no esté cubierta, se va a ver. Entonces, si no la quieres, muévelo un poco o pon un poco de zoom o lo que sea para eliminarla. Si no, va a ser un punto visual que va a llamar la atención. eso es. Vamos a hablar también de los detalles y esas abstracciones que a veces podemos, con las que podemos jugar, ¿no? Cuando hablamos de fotografía de este tipo, en general esto vale para cualquiera, pero en este caso yo creo que tiene más importancia. No todo tiene que ser una fotografía de un paisaje amplio, que a veces tendemos a meter todo, venga. No, no, sino que yo creo que a veces viene bien el prestar atención a determinados detalles y a ciertas texturas que nos pueden ayudar mucho eso, a buscar esa foto diferente, ¿no? Si por ejemplo tenemos un objetivo macro o un objetivo que puede hacer fotografía macro, incluso a veces con un teleobjetivo se puede hacer, pero bueno, normalmente lo mejor sería usar un objetivo macro para estas cosas, sería intentar hacer fotografía de cristales de nieve. Yo nunca he conseguido hacerlo, pero bueno, normalmente tampoco hago muchas fotos Yo macro, de o sea que cristales tampoco. eso es. Pero bueno, se pueden buscar determinados frutos que haya escondidos por ahí también para hacer algún pequeño detalle con el fondo desenfocado. Luego, pues bueno, patrones, esto ya hemos dicho también, buscar figuras geométricas dentro de la nieve y dentro del hielo, en caso de que haya hielo, claro. Todo ese tipo de elementos nos pueden permitir jugar y buscar composiciones interesantes, creo yo, Sí, vamos. y aunque no sea con un macro tan cercano,
un poco más de distancia, a lo mejor también si tienes un montón de piedras que están cubiertas, te generan unos bultos que no Eso es. identificas bien y puedes jugar con estas formas, ya no estando tan cerca, me refiero, Sí, sí. a lo mejor ya con más distancia y a lo mejor a 50 milímetros, por decir algo, y puedes buscar patrones y formas también interesantes. Ujú, correcto. Y yo creo que ya por cerrar un poco todos estos consejos que os estamos dando, bueno, pues que no se nos olvide las atmósferas que se crean, ¿no? Imagínate que se echa la niebla, que de repente esa nevisca que empieza y que esos copos, ¿sabes? Todo eso al final están reforzando el sentido del clima y la sensación de frío del invierno. Entonces yo creo que eso es bueno intentar capturarlo, ¿no? Yo creo que para cerrar esta serie de consejos, yo creo que con eso estaría bien. Si no tienes nada más que añadir, pues No, continuamos. Venga, pues seguimos. vamos, vamos allá. A veces cometemos errores y vamos a ver qué errores podemos cometer y cómo intentar evitarlos. Vamos a citar algunos, como ya hablábamos antes del error de subexponer la nieve, ¿no? Yo creo que es el más frecuente que yo he visto, vamos, desde siempre, bueno, y que me ha pasado a mí también, ¿eh? Cuando empezaba sobre todo, lo decía yo, pues es que esta nieve no es como yo la veía, claro. Y luego en el revelado pues hay que subir luces porque si no queda un poquito rara. Así que mejor hacerlo en la toma directamente, lo que decíamos antes, subimos la luz hacia arriba, que no se queme, como comentabas tú, pero que no quede tampoco esa nieve de color grisáceo. Así que otro de los errores en el procesado, cuidado aquí, porque los tonos fríos vienen al rescate o a atacarnos, no sé muy bien cómo decirlo. Es lo que decíamos antes del balance de blancos, ¿no? Que tendemos a lo mejor a darle demasiada cañita al azul y la nieve no es azul, ya lo hemos comentado. Somos muy pesados con esto, pero es que es así, que la nieve no es azul. ¿Podemos darle un toque azulado? Sí, y de hecho podemos hacer, si queremos, un revelado que sea la nieve totalmente azul, ¿eh? Porque aquí las licencias Bueno, creativas están ahí. O sea que... de hecho, si estás muy temprano por la mañana, que es hora azul, que a veces es ves la nieve, la ves algo azul, es lo que hablábamos antes de los reflejos un poco, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, tienes que ser curoso con la imagen que estás haciendo. Si no, una imagen que no hay luz porque se ve claramente todavía que es una hora temprana o tarde, pues te va a quedar bien, pero no a las 12 del mediodía no te pases con el azul. Entonces hay Correcto. que vigilar un poco eso. Ujú. Sí, bueno, y enlazando con esto, cuidado con la saturación, que a veces en el procesado se nos va a las manos, y yo también levanto el dedo como culpable, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya lo hemos dicho alguna vez, revela la foto, déjala reposar y ya si acaso unas horas después, pues, o unas horas, o un día, o un par de días después, la vuelves a revisar porque dices, aquí creo que se me fue un poquito de las manos. Entonces, bueno, pues eso nunca está de más, ¿no? El decir, venga, pues voy a revisar. Otro de los errores que se suele cometer, pues bueno, no proteger el equipo del frío o la humedad, ya lo hemos dicho antes, el tema de la condensación. Esto creo que hay que tenerlo en cuenta y hay que insistir sobre ello porque, ya lo decías tú, que al final puede haber problemas. Si esto es algo muy recurrente, pues bueno, se puede generar eso, que incluso acabes con hongos dentro del objetivo, tengas que llevarlo a que haga una limpieza, etcétera, etcétera. Así que eso, que no se os olvide, ¿eh? Insistimos en ello porque yo creo que es algo importante. Hemos hablado dentro de los consejos de composición y uno de los errores que se suele dar es que no seguís esos consejos y que os olvidáis de los detalles, porque decís, no, yo pongo el angular y venga, lo que entre dentro, para adelante. Y bueno, ya sabéis que aquí somos, tanto Rosé como yo, somos muy amantes de los objetivos largos, que esos van fenomenal para este tipo de situaciones, de eso, pues yo que sé, hojas congeladas o con nieve, o sea, perdón, con hielo en los bordes. Eso son fotos muy, 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 muy interesantes. Bueno, Sí, sí, adelante. y aunque uses el gran angular, lo que te decía antes, si hay una piedrecita, se va a ver. Entonces tenlo en cuenta y aunque estés usando el gran angular, pues o te mueves un poco, te colocas o le das un poco de zoom, lo que sea, para añadir o no, según te interese, elementos. Lo que está claro es que van a destacar. Si el paisaje es muy blanco, cualquier cosa que no sea blanca va a destacar. Eso Sobre es. todo los negros de las piedras o los colores de la ropa de la gente. Correcto. Vale, pues venga, vamos a avanzar.
Ya tenemos las fotografías hechas, hemos elegido una composición maravillosa, hemos elegido buena ropa, en fin, todo lo que hemos dicho, el equipo, todo fenomenal. Llegamos a casa y hay que hacer la edición y el procesado de esas fotos. Bueno, pues aquí tenemos que ver cómo ajustamos y cómo hacemos cosas, ¿no? Balance de blancos, que ya lo hemos dicho antes, que usamos el automático, pero luego, claro, en casa hay que hacer los últimos ajustes, porque las cámaras no son infalibles y a veces pues se les va un poco la pinza o hay que hacer, igual son leves toques, pero bueno. Entonces siempre tenéis que ajustar con la precisión necesaria para mantener una coherencia tonal. Lo que estábamos diciendo justo hace un momento, que la nieve es como es, el agua es como es, y que luego podemos tomar licencias, claro que sí. De hecho, podemos decir, venga, yo le voy a dar un tono un poquito más frío o al revés, o un poco más cálido porque estoy haciendo el atardecer o el amanecer con una luz muy, muy chula, muy cálida de que sale el sol. Vale, pues eso ya perfecto. Pero yo creo que aquí este tipo de fotos me parece que hay que ser todavía como más suaves o con más medida que en otras fotos que a lo mejor no da tanto el cante, en mi forma de verlo, ¿eh? No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, sí. Al final es eso. Al final es lo de siempre. Tener el de este justo y dejar reposar las fotos para verlo después con calma, que no nos hayamos pasado. Correcto. Vamos a hablar del contraste y la textura, como tratamos los archivos, ¿no? A ver, aquí suele funcionar bien el usar el deslizador de la claridad para darle más textura a la nieve o incluso a algunas zonas heladas. Pero cuidado con esto. Yo, en mi caso, no sé cómo ahora vas a opinar tú, en mi caso, a mí no me gusta dar claridad a toda la foto, en estos casos que hablamos, sino por zonas. Yo hago una máscara con Lightroom, elijo una zona concreta sobre la que quiero, entre comillas, atacar con el deslizador de claridad para darle más un contraste un poquito mayor en los tonos medios, que es como funciona el deslizador de claridad, y entonces trabajo solo en esas zonas, no que toda la foto tenga, ¿sabes?, ese toque de claridad. No sé si tú haces lo mismo. Bueno, depende un poco de la foto. Claro, si tengo un primer plano con mucha textura de nieve, pues sí que intento que destaque un poquito las gotas de nieve o los copos de nieve un poquito, ¿no? Ujú, Entonces, pero bueno, tampoco es bueno pasarse demasiado. La claridad es muy peligrosa. Un ujú, poquito sí, pero ojito con ella. Y si la nieve está lejos, el microcontraste este de la nieve no se aprecia. ujú. Entonces, un poco depende de la foto. Correcto. Pero si estás cerca, y a veces es bueno, si no hay pesadas, vigilas y te acercas y un poco toda esta textura de la nieve, incluso de cómo tiene forma, depende cómo toque la luz, te genera sombras y eso. Y ahí que, bueno, sería un poco como la arena, si te acercas mucho, ¿no? Que ves Ujú, los granitos y tal, sí. pues puede ser muy bonito. Correcto. Bueno, algo importante es que, ya lo hemos dicho antes, pero vamos a insistir una vez más, hay que controlar las altas luces, que no se queme, que no haya zonas quemadas. A ver, el problema de las zonas quemadas es que si se ha quemado, se ha quemado. Ya no hay datos, ya no hay información y ya no lo vamos a poder recuperar. Y Sí, el límite es muy fino, ¿eh? Ahí, eso es, eso es. Si porque no, claro, es blanco, blanco, correcto. y si te pasas, Eso ya. es. Si no se ha quemado, en teoría no hay problema porque vamos a poder reducir esas altas luces y ya está. Pero si se ha quemado ya, eso ya no lo vamos a recuperar. Además, ahí hay una cosa que no me gusta de Lightroom desde tiempos inmemoriales, que cuando se ha quemado la zona, Lightroom intenta falsear, como que se inventa información y da un tono, no sé cómo decirlo, como grisáceo, que no me gusta realmente nada, porque lo que hace es ensuciar esa parte de la foto, ¿no? Entonces, a Esto te veces, pasa. perdona, a veces intentamos con el deslizador de altas luces bajar hacia abajo y todavía lo empeoramos más, porque queda todavía peor. O sea que por eso digo que si hemos quemado la foto, casi yo prefiero Esto es lo que te, subexponerla que no quemarla. esto es lo que te pasa cuando haces fotos que sale el sol. El sol en sí está quemado y si te vas a las altas luces y los bajas a saco y el de este te queda un color ahí súper feo. Ujú, Entonces el truco es más pues, potenciarlo incluso un poco, ¿no? A veces en el caso de la nieve no lo puedes potenciar porque si está quemada y pierdes la textura. Entonces ahí sí que es importante vigilar de no pasarse. correcto. Si dudas, pues haz 2 o 3 fotos subiendo un poco la Ujú, velocidad para no pasarte y ya está. eso es correcto.
Vale, y ya finalmente, pues bueno, jugar un poco con el color selectivo, ¿no? Tenemos en cuenta que normalmente el color dominante de las fotos va a ser blanco, vamos a tener una cantidad más grande de blanco. Y bueno, pues si metemos algún toque de color dentro de esa foto, que puede ser pues, lo que antes decíamos, pues un árbol, un grupo de rocas, o no sé, una zona que tenga algo de color, o incluso una persona con una chaqueta de un color concreto, bueno, pues podemos potenciar un poco más ese color para que todavía el contraste sea mayor, ¿no? Jugar un Sí, poco con eso. o si es un atardecer y sale bastante cielo y el cielo es de color, porque bueno, muchas veces en invierno pasa que las nubes cogen mucho color, pues que se refleja un poco el color, no pasa nada sin pasarse, pero a veces puede estar bien. Ujú, correcto. Muy bien, pues nada, seguimos avanzando. Llegamos al momento de hablar de algunos ejemplos personales o si queremos comentar alguna experiencia o algo. Y como hemos ido grabando y esto se ha hecho un poquito largo, si te parece, Rosé, vamos a limitarlo a 2 fotos cada uno porque si no... Venga, va. A ver, Sí, sí, os vamos a dejar más fotos. De hecho, hemos seleccionado 10 cada uno para dejar en el artículo, o sea, en el post en el blog, pero solo vamos a hablar de 2 porque es que si no sería muy largo. Porque encima nos enrollamos un poquito, así que cuando quieras empieza tú. sí. Intentaré enrollarme poco, va. Alguna que no tenga mucha anécdota. Vale, te voy a enseñar una que es por una curiosidad. Esta es una montaña, que es el Pic Mallà, que está aquí en Andorra, en el pueblo de Malira. Y aquí hay nieve y hay algo de tierra y se ve una antena al fondo. Pero digamos como el primer plano es bastante blanco, ¿vale? No es la época donde hay más nieve, que si no sería todo blanco, pero lo que tiene esta foto especial, para mí que me gusta mucho, es que normalmente el cielo lo tienes o, o naranja de la puesta de sol, o si te miras para el lado contrario, tienes el cinturón de Venus y entonces son morados y azules. Y en esta foto justo tengo las dos cosas. Es el lado donde se junta, por un lado, el dorado de la puesta de sol y por el otro, el cinturón de Venus que empieza. Y en medio está lo que sería el pico con la antena arriba. Y bueno, básicamente por lo que me gusta esta foto es por el cielo, porque tiene justo el empalme de los dos tipos de colores que hasta ahora no tengo más fotos justos en este punto y pues me gusta. Ujú. De acuerdo. Bonita foto, por cierto, ¿eh? Bueno, Gracias. yo voy a comentar, pues de las que tengo, he elegido 2. Bueno, he elegido una, la segunda todavía no sé de cuál os voy a hablar, lo voy a pensar mientras hables tú de la siguiente. Pero bueno, hay una fotografía que para mí tiene muy buenos recuerdos porque la hice durante un taller en Picos de Europa. Y bueno, es una fotografía que se ve el picu, como lo llaman en Asturias. Bueno, a ver, mucha gente lo conoce como el naranjo de Bulnes, pero ahí les gusta que se diga el picu urrieyu, que es así como se llama. Y bueno, es una imagen que el picu está ahí junto a otras montañas que tiene al lado, rodeado de nieve, como se ve, y hay una situación como una pequeña capa de niebla por detrás, y luego ese tono rosáceo, justamente del cinturón de Venus que tú comentabas, que está por encima, ¿no? Y a ver, esta fotografía le tengo mucho cariño porque ese fin de semana fue, pues yo creo que de los más, a ver cómo llamarlo, iba a decir accidentados. Realmente no nos pasó nada, más allá de que estaba cortada la carretera, tuvimos que esperar a que pasara el quitanieves mientras estuvimos haciendo fotos. Realmente fue fabuloso. Las mejores fotos que yo tengo de picos fueron ese fin de semana, al atardecer. Y al amanecer también, vamos. Y eso, fue una situación de estas que yo, por ejemplo, te digo, no habría subido nunca por esa carretera como subí ese día, pero bueno, al final mereció la pena, ¿no? Y bueno, esto es un poco el ejemplo ese de, no voy a salir porque hace mal día, no me apetece mucho, yo creo que no vamos a conseguir nada, y vaya si conseguimos. Ya te digo que para mí son las mejores fotos que tengo de esa zona de Asturias. Así que por eso he Sí, elegido, el he ambiente elegido es esta. muy bonito. Mm, gracias. Cuando quieras, vamos con tu segunda foto. Vale, venga, va, te voy a una de bosque, que no es un gran paisaje, así te hago una de cada. Hay un rincón aquí
que me gusta mucho aquí en Andorra, que está, de hecho está en las pistas de esquí, entre medio de las pistas, pero si te las cruzas, tienes un trocito de bosque y por ahí pasa el río, ¿vale? En verano, pues es una zona que no me gusta demasiado, pero en invierno, aunque es una zona pequeña, se generan muchos huecos de la nieve. O sea, tienes el río y tienes árboles a los lados y tienes el río que se ve a trozos no, y tienes pues las piedras, si están cubiertas, claro, aquí hay que ir cuando acaba de nevar o cuando está nevando, ¿vale? Si ya han pasado un par de días, aparte que está lleno de pisadas, la nieve ya se ha chafado un poco y no es lo mismo. Pero cuando es nieve recién caída, pues tienes como se generan unos agujeros en el río y vas intuyendo el río a cachitos por los agujeros. Y aparte, pues después tienes los árboles por al lado que bueno, pues que ayudan al ambiente este. Ujú, correcto. Bien, pues ya he elegido la foto de la que quiero hablar ahora. Y es que esta, a ver, reúne un montón de elementos. Bueno, un montón, varios elementos. A ver, por una parte, bueno, es una fotografía de Herbert Lake de Canadá. Y entonces aquí se reúne, que es un reflejo, es un lago, entonces es un reflejo simétrico, más o menos, bueno, más o menos no, es simétrico. Pero además de eso, obviamente hay nieve y además hay un momento de luz muy cálido, entonces se combinan, como digo, diferentes elementos que busqué, la simetría del reflejo, busqué ese momento cálido, bueno, busqué, me lo encontré realmente porque cuando vas a hacer un amanecer nunca sabes lo que te vas a encontrar, y la conjunción de ese ambiente de montañas nevadas, ¿no? Entonces ya digo, es una fotografía que reúne todos esos elementos en una y por eso he querido destacarla. Esta, por ejemplo, es una de las fotografías, fue una serie, pues no sé, a lo mejor hice 8 o 10 fotos en ese amanecer y realmente me gustan todas, pero esta es una de las que más me llama la atención, ¿no? Ya digo por eso, porque reúne un montón de elementos diferentes dentro de una misma fotografía. Y Esta foto, Rafa, le falta una estrella. Lo digo porque yo estoy viendo su Lightroom y la tiene con 4 estrellas. Para mí le falta una estrella a esta sí. foto. Es una foto preciosa y bueno, nada que decir, preciosa la foto. Para mí Gracias. tendría que ser 5 estrellas. Sí, bueno, a veces lo de poner 5 me cuesta, pero sí, realmente tienes razón. Yo en este caso la veo, lo que dices tú, a nivel compositivo, de luz, el sitio, me gusta, lo encuentro muy bonita. Muchas gracias. Vale, pues nada, hemos repasado un par de fotos. Podríamos seguir porque ya os acabo de comentar hace un momento que tenemos 10 elegidas cada uno. Ha costado además seleccionar solo 10, pero bueno, podéis ir al blog y ahí podéis verlas todas, porque ya digo, es que si no, esto se haría muy largo. Entonces, bueno, tenemos que continuar, así que si tienes alguna anécdota más que contar, ahí tienes tiempo, te dejo tiempo. No, ya está. Hemos hablado bastante hoy, ¿eh? Vale, pues nada, continuamos y ya para ir cerrando. Bueno, al final, como conclusión, yo creo que ya hemos dado un repaso bastante general, pero bueno, como digo, por cerrar esto un poco, fotografiar en invierno, yo creo que es un desafío técnico, pero también es una oportunidad para ver el paisaje desde una perspectiva, en mi opinión, más calmada, más silenciosa. Las imágenes que conseguimos en esta estación, bueno, pues transmiten normalmente serenidad, transmiten pues una cierta pureza, digámoslo así, un equilibrio, si sabemos observar más allá del frío y de la dificultad. La clave, pues creo yo que sería buscar un poco el contraste, esos detalles de los que hablábamos antes y aprovechar la luz baja que tenemos porque el sol no sube mucho, ya lo hemos dicho, en esta época del año, ¿no? Yo diría, creo yo, que el invierno premia al fotógrafo paciente, al que se toma tiempo de observar, al que espera esa luz justa que es la que buscamos, ¿no? Y por supuesto, ya lo decía antes, premia a ese fotógrafo que se atreve y se arriesga a salir cuando la mayoría, iba a decir, se quedan o nos quedamos en casa, ¿no?
Si consigues levantarte del sillón o el sofá y vencer la pereza, por lo menos vas a descubrir que es una de las estaciones más inspiradoras del año para conseguir buenas fotografías de paisaje. Si no lo haces, no pasa nada tampoco, ¿eh? Pero bueno, yo sí que os recomiendo a todos que intentéis salir con la cámara, que ya sé que se pasa frío, muchas veces es un poco desagradable, pero si hay suerte, creo yo que la recompensa acompaña y ayuda. No sé si quieres comentar tú alguna cosita sobre el tema. Bueno, esto que dices es importante. O sea, siempre levantarse muy temprano, o al menos a mí me cuesta mucho. Si encima me saco de la manta y hace un frío que pela ya en la habitación, miro por la ventana, está nevando, aunque sea de noche, cuando nieva lo ves, por mucha noche que sea, lo ves todo blanco. Dices, y ahora tengo que salir y irme a la calle, pero realmente son los días donde vas a conseguir buenas fotografías. La nieve recién caída es la nieve realmente bonita, y entonces yo creo que vale mucho la pena. También digo, si hay gente, pues lo que dices tú, ¿no? Que le cuesta, le da hostis, que ir según a qué sitios, pues nos da cosa, porque el tránsito, porque lo que sea, pues siempre tienes la opción de ir a sitios donde haya, por ejemplo, centros de esquí, que a lo mejor no hay paisaje tan bonito, o a lo mejor sí, depende de dónde vayas. Entonces, aquí en Andorra, por ejemplo, tenemos muchos hierros en la montaña, que es algo que por un lado me molesta, pero por el otro lo entiendo porque es una parte de lo que vivimos aquí en Andorra. Claro. Entonces, aunque yo muchas veces voy a las estaciones de esquí a hacer fotografías, pues normalmente no saco mucho hierro. Alguna vez sale, pero muchas veces no, o está tapado por nubes, o lo evito con el teleobjetivo. Entonces, si te da miedo ir a según qué zonas aisladas, ves a zonas donde están habilitadas para esto, sea, no te digo que sea aquí en Andorra, puedes ir a Baqueira o así bueno, no me sale el nombre, bueno, a cualquier estación de esquí de los Pirineos, de los Alpes o donde quieras, Sí, sí. que son zonas más habilitadas, donde vas a tener hoteles, vas a tener comodidades y vas a tener de todo, y puedes salir a pasear, a hacer fotos, puedes alquilar raquetas y hacer excursiones por la nieve, por el bosque. Entonces, no hace falta que siempre vayas a sitios aislados y remotos. Siempre puedes ir, pues, a sitios que están más preparados y no vas a tener los problemas de la soledad de encontrarte en según qué sitio. Eso es, correcto. Bueno, pues si te parece, yo creo que ya hemos dado un buen repaso, así que si te parece Sí. vamos a despedirnos ya con esto, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por acompañarme un episodio más. De nada, Pues, Rafa. ha sido un placer. Encantado. Y nada, hoy hemos dado buen repaso además al tema de la fotografía de invierno. Y nada, pues en 15 días nos vemos otra vez. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias, Rafa. Venga, gracias a ti. Y nada, pues para vosotros, ya sabéis, si queréis más, os invito a disfrutar de nuevo contenido exclusivo cada semana en mi escuela. Podéis visitar rafairusta.com/escuela. Es un espacio con varias secciones que se actualizan semanalmente y también publicamos cada mes, publicamos cada mes una revista de fotografía que incluye las fotografías de las alumnas y alumnos de la escuela. Recordad, podéis entrar en rafairusta.com/escuela. Hay un montón de vídeos ya no sé ni cuántos hay, más de 40 en cada sección prácticamente. Bueno, algunos son vídeos, otros son artículos. Entonces, bueno, tenéis muchísimo material ya que se ha ido archivando y podéis repasar. Así que, por mi parte, pues nada, un poco más. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y si os apetece, ya sabéis, cogéis la cámara, salís a hacer fotos, que seguro que algo bueno vais a conseguir. Venga. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.